Buen día, ¿cómo están? Buen día, Anderson, Josué. Buen día. Bueno, hoy vamos a iniciar otra clase más. Vamos a estar desarrollando lo que sería la unidad número 2, donde vamos a estar hablando de lo que es el PAT, que es los primeros auxilios psicológicos. Bueno, primeros auxilios psicológicos. ¿Qué es el PAT? Es una primera intervención psicológica a personas ante una situación de crisis, y así disminuir el impacto emocional y social, o sea, las emociones que en ese momento la persona que se encuentra en un estado de shock, entonces podamos ayudarle a disminuir esa ansiedad o esa situación. Es una herramienta y es observar el lugar en que nos encontramos. ¿Qué es un concepto de crisis? Es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Por ejemplo, cuando suele ocurrir en los edificios, cuando hay principio de incendio, ahora la gente, por más que hagamos ese simulacro, igual cuando pasa la adrenalina, la emoción es totalmente diferente como un auto. Entonces hay que saber manejar. Entonces, ¿qué es crisis? Es una situación grave. A ver, Anderson, si subí la tarea. No subí, Anderson, todavía la tarea. Con esta clase de hoy voy a subir una tarea que van a realizar, que va a valer puntos para la parcial. Bueno, entonces la crisis, que es una situación grave eh, que pone en peligro la vida de una persona de acuerdo a la situación en que se encuentra. No me cabe. Principios básicos de los primeros auxilios psicológicos. Bueno, tenemos primeramente escuchar al responsable, transmitir aceptación, atmósfera de confianza y empatía, proporcionar información y permitir la libre expresión, ¿verdad?, de la persona que se encuentra en esa situación. Me parece que se viene una tormenta. Bueno, intervención en crisis, evento peligroso, estado vulnerable, factor precipitante, estado de crisis activo. Suele ocurrir cuando ocurre un siniestro o un accidente automovilístico. Las personas quienes participaron de ese evento al inicio se encuentran bueno, hay personas que directamente se desmayan o se quedan en una situación eh, callada, no hace gesto con el rostro directamente, tipo que sus músculos se entumecen y se queda ahí en el lugar donde está. Y hay otras personas que se bajan del auto, empiezan a mirar, a hablar, pero con el correr de los minutos o de los segundos, luego parece que, como se dice, parece que se le asienta o apújese todo lo que pasó y entra en una situación de crisis donde le falta el aire, no puede respirar, tiene una respiración lenta del diafragma, ¿verdad? Entonces son situaciones que de repente las personas quienes se encuentran a su alcance, entonces deben de tranquilizarle y ponerle en un lugar donde esa persona se sienta seguro. Porque lo primero que nos pasa cuando estamos en una situación de crisis o en una situación donde vemos que nuestra vida peligre, lo primero que se cierra es el diafragma. Tenemos una respiración lenta, no podemos respirar, las manos se hormigan, o sea, se adormecen o sentimos una especie de hormigueo, ¿verdad? En todo el cuerpo. De repente la pierna no te responde tampoco, te querés parar, no podés. O sea, hay muchas situaciones que
depende mucho de la persona quien está viviendo esa situación para saber cómo le da, ¿verdad? Fases de una crisis, ¿cuáles son? La fase uno, que es el evento precipitante, que es donde ocurre el evento, el shock o la negación. La fase 2 es la respuesta desorganizada, comportamiento desorganizado, aflicción y angustia de la persona. La fase 3 es la explosión, pérdida de control de las emociones. La fase 4 es la estabilización, que es la aceptación de la situación de lo que ocurrió. Y la fase 5 que es la adaptación, que es como que ya asimilamos lo que ocurrió, que sería la conciliación con el evento que sufrimos, ¿verdad? Entonces, estas son las fases de las crisis, de una crisis de una persona, ¿verdad? O de varias personas, dependiendo de la clase de siniestro o evento que sea. Lo primero que tenemos que hacer luego es tratar de calmarle a la persona. Famoso que cuando alguien te acompaña, eh, primeramente lo que hace es, les pide a las personas quienes se encuentran alrededor de uno que te deje respirar aire, porque si estamos todos amontonados, medio que eso se dificulta. Dos, si es que tenés camisa o algo hasta el cuello, tipo que te hace más holgado para que pueda respirar mejor. Y lo otro que suelen hacer es, te tiran agua o te ponen agua detrás en la nuca, en la cabeza o te hacen beber agua para que puedas recuperarte. Pero siempre hay que estar en constante comunicación con la persona que se encuentra en esa situación. Paz por rangos de edad. Tenemos niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. En niños, identificar si se encuentra acompañado y hablar primero con los padres. Si están solos, presentarse y localizar a los padres. En adolescentes, identificar si se encuentra acompañado y hablar primero con los padres. Si están solos, presentarse y localizar a su grupo o familiares. Adultos, presentarse y solicitar permiso para brindarle ayuda. Adultos mayores, presentarse y solicitar permiso para brindarle ayuda y localizar a sus familiares. En el caso de que sea en un lugar donde hay un evento, donde hay muchas personas y de repente la abuelita o el abuelito empieza a sentirse mal. Entonces presentarse con el nombre, con el apellido. eh, de repente le decís que estás acá, abuelo, yo estoy acá para ayudarte, tranquilo, inhalar, exhalar. Entonces buscar la forma de que esa persona se pueda tranquilizar. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Yo no, profe. Por mi parte, no, profe. Ok, bueno, pues continuamos. Operaciones prácticas de paz. Contacto y agradecimiento, seguridad y alivio, estabilización, recopilación de información, asistencia práctica, conexión con apoyos sociales, información sobre el manejo de adversidades y enlace con servicios de colaboración. Entonces, estos son los puntos que debemos de tener en cuenta cuando nos encontramos con una persona quien está pasando una situación de crisis, que no solamente puede ser accidente de tránsito, puede ser, por ejemplo, un incendio, puede ser también, qué sé yo, terremoto, o sea, muchas cosas. O de repente tuvo un gran problema familiar, o de repente le comunicaron que, qué sé yo, que alguien de la familia está mal, o que se murió, ¿verdad? Entonces entra en una situación de ansiedad desesperante que hace que todo su cuerpo se sienta desorganizado y por ende, como el cuerpo se defiende, entonces lo primero que hace es buscar cualquier tipo de actividad
ya sea cerebral para poder combatir, pero hay casos que no se puede y la persona está así en una situación totalmente descontrolada, ¿verdad? O directamente se desmaya o de repente, ¿por qué no? Le empieza, nunca tuvo un shot epiléptico y de repente le da por esa situación. O sea, hay muchas cuestiones que de repente también podemos tener, hay un síndrome de Dravet que se le asemeja a la epilepsia, pero que no es, que eso a través de estudios se puede detectar si sufre o no la persona. Y también a través de estudios se detecta, ¿verdad?, si la persona es epiléptica o no para poder ser tratada, que de repente se cae cuando está en una situación muy de mucha adrenalina, por decirlo de alguna manera. Entonces, de repente esa cuestión el día de mañana, ¿verdad?, cuando trabajen, eh, me van a corregir ustedes porque la verdad que no sé muy bien cómo es. Yo no sé si el técnico en seguridad eh, industrial o el licenciado en seguridad industrial se queda luego de planta o está luego de forma permanente dentro de la empresa para apoyar, para ayudar, o solamente lo que hacen es, qué sé yo, se van 2 o 3 veces a la empresa y ven, verifican en caso de que haya inseguridad, comunican o como que alguien ya está en el tema. A ver si alguien nos puede. Buen día, profesora, ¿qué tal? Buen día. Sí, el técnico está permanente en planta, prácticamente a veces 24/7 dependiendo de los trabajos que se realicen, del grado de riesgo que tengan y demás, pero sí, todo el día está ahí. Ah, bueno. Entonces son de repente situaciones que sí o sí se pueden dar dentro de la empresa, ¿verdad? O de repente una máquina, qué sé yo, se elevó, se calentó de más, puede explotar, entonces la gente empieza así, tipo desesperada, a correr, entonces entra en una situación de crisis que impide que se salga del local o del lugar o del recinto donde es peligroso, ¿verdad? O si trabajan con explosivos o materiales que puedan explotar, entonces dificulta mucho la salida. Entonces acá ya nos corrigió la compañera, entonces situaciones donde por el grado, por la magnitud del trabajo, entonces el técnico en seguridad industrial está de planta, o sea, en función permanente dentro del lugar y cuya función o encargado es de apoyar a los compañeros en cuestiones de seguridad o en otras cuestiones, ¿verdad? Porque de repente a la par de ser profesionales y ocuparnos, porque cada compañero o compañera tengan los elementos necesarios y suficientes para que por lo menos puedan estar seguros en su lugar de trabajo, también de repente actuamos como psicólogos, ¿verdad? Como compañeros, le contenemos a las compañeras, porque sí o sí hay personas quienes comentan sus problemas, ¿verdad? Bueno, genial. Gracias, Karina, por la intervención. Vamos a continuar entonces. Manejo del estrés y la ansiedad. El estrés produce cambios químicos que elevan la presión arterial, la frecuencia cardíaca y las concentraciones de azúcares en la sangre, que es el encargado, es el cortisol. El estrés es la relación de su cuerpo a un desafío o demanda. Cuando aumenta esta situación de estrés por los momentos, por la sobrecarga de trabajo, no solamente el trabajo, esto sumarle a la sobrecarga de la casa. Entonces, cuando uno ya llega a esta situación, entonces empieza los agentes estresores del trabajo, ¿verdad? Cuando el jefe ya te pide realizar constantemente ciertas actividades y vos ni siquiera terminaste la actividad número uno que te recomendó, ya te lanzan nuevas actividades para que puedas terminar y de repente, ¿por qué no? Vos ves otras compañeras que pueden hacer y que no hacen nada y está ahí sentada en la silla mientras vos como loca estás preparando, estás haciendo tu trabajo, tu trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos esta forma: agentes estresores laborales sociales, fatiga, cansancio social, agresión. El estrés es una reacción emocional
el individuo puede tener dos reacciones, o estrés o la ansiedad, que a algunos le da por comer, por comer de más, a otros le da de otra forma. Tenemos las reacciones emocionales, que es la preocupación individual del daño. ¿Qué es lo que me está generando esta situación a mi persona, a mi cuerpo? Y a través de estos dos tipos, que es el estrés y la ansiedad, también o sea, repercute en nuestra salud. Y al no manejar este tipo de situaciones, corremos riesgo en entrar en una depresión, ¿verdad? Que eso ya a través de psicólogos o de acuerdo a la gravedad del caso, ya nos tratamos con psiquiatra y por ende nos medica, ¿verdad? Porque el único personal autorizado para medicarte es el psiquiatra. Pero la gente malentiende estos conceptos porque piensan que el psiquiatra es porque vos estás loco. No es eso. Es por situaciones o por problemas que uno arraigó durante lo largo de su vida y de repente explota o pasa algo y eso hace que, que reviente, ¿verdad? La ansiedad produce una reacción psicofisiológica de activación intensa del nervio, del sistema nervioso central y de todo el organismo. ¿Por qué? Porque está en una situación de donde vos ni siquiera te entendés qué es lo que te pasa. Y de repente estás ahí y sí o sí querés. Bueno, hay personas que le dan por comer. Comen, comen, no se sacian, y comen, comen, comen. Y estos son de repente situaciones que uno como persona, porque no solamente te da en el área laboral, sino que también en el hogar pasa, ¿verdad? Cuando una persona está con muchísimas sobrecargas, entonces sí o sí nomás luego va a repercutir en el cuerpo, ¿verdad? Y de hecho, al no realizar los descansos correspondientes, ¿eso en qué influye? En el trabajo. ¿Por qué? Porque no estás al 100% para dar lo mejor de vos, ¿verdad? Para poder hacer tus tareas, ¿verdad? Que están a tu cargo. Manejo del estrés y la ansiedad. Ejercicio de respiración, alejar a las personas del área de crisis, que es como comenté hace rato, dar un espacio para que la persona pueda recibir aire, pedirle que se concentre en su respiración y que inhale y exhale. Pedir a la persona que se concentre en recordar o describir lo acontecido en la medida que lo recuerde, ¿verdad? ¿Qué le pasó? ¿Qué recuerda? ¿Qué fue lo último que recuerda? Que son ejercicios de concentración. Y hay algunos que ni siquiera luego como que están en un estado de shock, no recuerdan qué pasó y tipo están aéreos, hasta que pasan los minutos, la hora, entonces empiezan así de a poco. Otros sí que pierden luego momentáneamente la memoria y luego recién se acuerda de lo que pasó. Y otras personas que bloquean ese recuerdo, ¿verdad? Esa situación que le pasó. Poder crear un grupo de personas en donde se comparta la situación y se pueda brindar y reconfortar, que es manejo de las emociones, que generalmente lo que ayuda mucho y bastante son los grupos de terapias, ¿verdad? Terapia de grupo, ¿verdad? Donde cada uno expone lo que le pasa y se charla y se debate ahí, ¿verdad? Eso también ayuda bastante. Pero para irse a ese nivel que es ya terapia en grupo, ¿verdad? Tenés que Tenés que estar decidido de ir y de aceptar las condiciones porque no es que hoy me voy, mañana me voy 4 veces, pues ya no me voy más porque me siento mejor. No, no se trabaja así. Eh, Porque se trabajan con psicólogos, te hacen hacer los ejercicios, te hacen compartir tus vivencias con los compañeros o las compañeras de grupo, se hacen trabajos para poder recuperar, por decirlo así, algunas personas, por ejemplo, tienen falta de autoestima, de carácter. Entonces, hay que saber cuando una persona está así en estado de shock, está temblorosa o llorosa, o de repente ve, ¿verdad?, que la parte del estómago se hunde, eh, su respiración, entonces está teniendo problemas respiratorios. ¿Por qué? Por la situación de estrés que está viviendo, entonces eso hace que el oxígeno no llegue correctamente a los pulmones.
Entonces empieza a jadear. ¿Por qué? Porque tiene dificultad por la situación de estrés o de ansiedad que está teniendo en ese momento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ejercicio de relajación, de hablarle, decirle que se tranquilice, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Y de repente hay personas que de repente le ponen musiquitas y eso de relajación y eso ya depende de cómo uno actúa en ese momento, ¿verdad? Y ejercicio de concentración, una vez que se calmó, le empezás a consultar qué ocurrió, qué pasó, cómo podemos ayudarte, y entonces ahí de a poco empieza a contar la persona. Reacciones cognitivas. Bueno, confusión y desorientación. Confusión y desorientación es lo que más le suele ocurrir a los abuelitos, a las personas de la tercera edad. Y también a las personas que tienen, por ejemplo, un nivel de ansiedad alto, no solamente a los abuelitos, también a las personas jóvenes, inclusive a los adolescentes hoy en día ya tienen este tipo de problemas, que cuando ya entran en una situación ya de alto nivel, ya su cuerpo ya, ya, ya no puede controlar ese tipo de situaciones y empiezan la confusión, la desorientación, porque siempre se alzan los grupos, por ejemplo, de los barrios donde uno vive. Se perdió una niña de tantos años, se perdió un abuelo de tantos años. Entonces se empiezan a buscar a través de las redes sociales y cuando se le encuentra en un estado ya así de confusión, de desorientación. El familiar se fue a buscarle, no le reconoce al familiar, le dice quién sos y situaciones, ¿verdad? Pero eso tuvo que haber pasado algo o fue un arrastre que repercutió con esa situación que vivió, entonces ahí ya directamente se desorienta, ¿verdad? Problemas para dormir, preocupación por el desastre. Bueno, la parte de insomnio a muchas personas tienen ese tipo de problema, pero es por todas las cosas que pasan, que hay que resolver y la mente no descansa. ¿Por qué? Porque estamos en teoría dormidos, pero la mente sigue trabajando, sigue pensando qué va a hacer, cómo va a resolver este problema en el trabajo. Entonces, el descanso no es total. Y saben que el sueño que uno no realiza ya, ya no recupera. Por más que venga y duerma toda la tarde, no se recupera. Preocupación por el desastre, dificultad en la toma de decisiones, cuestionamiento a creencias espirituales, pensamientos desordenados. Reacciones cognitivas, tenemos problemas de concentración o de memoria, pasividad, culpabilidad, impulsividad, preocupación por detalles, insignificante aislamiento, evitación, conflictos familiares y dependencia, situación de dependencia, que es una de las situaciones que normalmente pasan las mujeres y, ¿por qué no?, los hombres también. Cuando ganan más o de repente la otra no trabaja, entonces están en una situación de dependencia donde acepta todo porque no tiene salida o, o de repente situación de dependencia con nuestros jefes, porque sabemos que si perdimos este trabajo nuestros hijos no van a comer, entonces aceptamos muchos tipos o sea, aceptamos situaciones que no son correctas. Y de repente de tanto que callaste, que no comunicaste, entonces eso hace que el cuerpo se manifieste a través de muchos tipos de situaciones. Y ahí tenemos el estrés, tenemos la ansiedad o, ¿por qué no?, también tenemos la depresión, que hace que de repente quieras hasta que no irte más en el trabajo por la situación que estás atravesando. Entonces hay muchas cosas que nos pueden pasar, que nos pueden llevar ante una situación de crisis, porque de tanto que callamos, de tanto que nunca dijimos nada, de repente eso o sea, puede suceder que explotemos y que empecemos a gritarle a todo el mundo, ¿verdad? De tipo descontrolado, tipo como loca.
Bueno, reacciones físicas. Cansancio o fatiga, ritmo cardíaco acelerado, agresión física, hiperventilación, cambio de apetito, hipersensibilidad o hipervigilancia, encogimiento de garganta, pecho o estómago, agravamiento de las condiciones crónicas. En el caso de que tengamos algún tipo de enfermedad, se agrava por la situación que estamos pasando, ¿verdad? Y que la hiperventilación te puede dar por el estrés. Esto desencadena ya en un estrés agudo, porque la hiperventilación es un problema donde las personas con enfermedades diagnosticadas como asma o efisema o ¿cómo se llama la otra enfermedad del pulmón? Hace que no reciba el oxígeno correspondiente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se quita esa hiperventilación por ansiedad? Que primeramente, luego sí o sí, la persona debe estar tranquila y la única forma en donde cómo podemos lograr eso es a través de la respiración. Inhalas, exhalas, porque si no se hiperventila y eso puede desencadenar en cualquier tipo de situaciones. Bueno, acá se va a cortar nuestra primera entrada. Entonces, en lo que me graba, ahora son y 35, nos vamos a conectar 9:50 de vuelta. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Todo claro, profe. Ok, nos conectamos entonces 9:50 de vuelta. Dale, profe.